Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es martes 19 de noviembre del año 2024 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, primera parte. Nuevamente reiteramos nuestra convicción y nuestra conclusión respecto a que los judíos sí sabían y estaban seguros de que Jesús era el Mesías prometido, era el Cristo de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, porque Jesús vez tras vez así se los hacía ver, se los dejaba bien claro y, como dijimos, no solo de manera verbal, no solo con palabras, sino con señales y milagros, con prodigios y obras, pero además con el testimonio profético de la Escritura, en este caso el Antiguo Testamento. Así que no podía haber duda, ni tampoco excusa, porque nadie será condenado por algo de lo cual ignoraba o no tenía conocimiento. Dios nunca ejecuta sus juicios sobre nadie, sino antes advertirle de manera clara y directa y dejar ver con nitidez la verdad. Pero si persiste en rechazar o negar, ya va bajo su propia responsabilidad de decidir en contra. Así los judíos, ellos sencillamente decidieron rechazar a Jesús, no quisieron aceptarlo, aún teniendo un cúmulo de evidencias, de pruebas ante ellos. Y precisamente el apóstol Juan, a lo largo de su evangelio, citaba y tomaba como base las declaraciones del Antiguo Testamento respecto a Jesús. Veamos algunos ejemplos de cómo las profecías del Antiguo Testamento hayan cumplimiento en la vida de Cristo Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 23. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí Juan se está refiriendo a Juan el Bautista cuando va a preparar el camino para la venida del Mesías. Y noten lo que dice Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y ahí está el cumplimiento en Juan el Bautista. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versos 16 y 17. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y ahora noten el contexto en el Antiguo Testamento de esta profecía, que haya cumplimiento en Cristo Jesús. Salmo capítulo 69, verso 9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahora vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 38. Y noten: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora veamos el contexto en el Antiguo Testamento de esta profecía, que también encuentra cumplimiento en Cristo Jesús. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ahora voy a leer invertido. Noten lo que dice Números capítulo 9, verso 12. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Y ahora noten el cumplimiento también que encuentra en Cristo Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y eso se cumple en Cristo Jesús. Esta profecía de Números se cumple en Cristo Jesús cuando Él es crucificado, y cuando van a verlo, a los que estaban crucificados juntamente con Jesús y a Jesús, para quebrarles las piernas, porque era un método de tortura la cruz, pero se dieron cuenta que Jesús ya había muerto, por lo tanto no le quebraron los huesos, y ahí se cumple. Aquí solo hemos visto estos ejemplos o este contenido del apóstol Juan, pero también varios otros escritores del Nuevo Testamento
presentaron de evidencia, del Antiguo Testamento, donde declaraba las profecías mesiánicas y que hallaron cumplimiento en Jesús. Y como decíamos anteriormente, algunas de estas profecías con muchos detalles respecto al sufrimiento de Jesús, especialmente las que contiene el Salmo 22. Y así que tenemos nosotros que Cristo presentaba ante los hombres, ante los judíos, su máxima carta de presentación, que eran las profecías mesiánicas que contenía el Antiguo Testamento. Y aunque a los discípulos les costó trabajo entender esto, finalmente lo entendieron, así como lo comprendieron todos los demás. Había sido enviado por Dios un heraldo que proclamase la venida de Cristo para llamar la atención de la nación judía y del mundo a su misión, a fin de que los hombres pudiesen prepararse para recibirle. El admirable personaje a quien Juan había anunciado había estado entre ellos durante más de 30 años y no le habían conocido en realidad como el enviado de Dios. No le habían, es decir, cuando la Biblia dice que no le han conocido, quiere decir que no han querido aceptar. El remordimiento se apoderó de los discípulos porque habían dejado que la incredulidad prevaleciente impregnase sus opiniones y anublase su entendimiento. En este caso está hablando de los discípulos, pero los discípulos en realidad ellos sí no habían comprendido, pero cuando comprendieron finalmente aceptaron. Noten bien, la luz de este mundo sombrío había estado resplandeciendo entre su lobreguez, hablando de los discípulos, y no habían alcanzado a comprender de dónde provenían sus rayos. Se preguntaban por qué se había conducido de modo que obligara a Cristo a reprenderlos. Con frecuencia repetían sus conversaciones y decían: ¿por qué permitimos que las consideraciones terrenales y la oposición de sacerdotes y rabinos, noten bien, confundiesen nuestros sentidos de manera que no comprendíamos que estaba entre nosotros uno mayor que Moisés y que uno más sabio que Salomón nos instruía? Hasta entonces ellos comprendieron y entendieron. Una luz resplandecía en derredor de la tumba, pero el cuerpo de Jesús no estaba allí. Mientras se demoraban en el lugar, vieron de repente que no estaban solas, hablando de las mujeres que fueron a la tumba de Jesús. Un joven vestido de ropas resplandecientes estaba sentado al lado de la tumba. Era el ángel que había apartado la piedra, que había quitado la piedra. Les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló. Note bien, cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y el Señor se lo repitió eso en varias ocasiones a sus discípulos, que iba a ser sacrificado, pero que finalmente al tercer día iba a resucitar. Ha resucitado, ha resucitado. Las mujeres repiten las palabras vez tras vez. Ya no necesitan las especias para ungirle. El Salvador está vivo y no muerto. Recuerdan, note bien, recuerdan ahora que cuando hablaba de su muerte, les dijo que resucitaría. ¿Qué día es este para el mundo? Prestamente las mujeres se apartaron del sepulcro y con temor y gran gozo, es decir, con reverencia, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Queridos amigos y hermanos, si existe algo que realmente fortalece nuestra fe en el Señor Jesucristo, es precisamente el cumplimiento de las profecías mesiánicas en la vida de Jesús. Nadie que se pone en las manos del Señor es guiado por el Espíritu, por su Espíritu Santo, y es guiado, por su Espíritu Santo, dejará de ver en Jesús al Mesías prometido. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.